muchas gracias. Lo primero quiero agradecer a nuestros ponentes que se encuentran en esta mesa redonda literaria, también a los profesores que se encuentran aquí y los que no, pero han colaborado en la organización, al equipo directivo que ha permitido realizar esta mesa redonda, también a Iván, que es el encargado de todo el tema técnico, y por supuesto agradecer a nuestro público, que no podía ser mejor que los alumnos del IES Matajove. Una vez agradecidos, sí, aplaudiros, venga, aplaudir. Muy bien. Bueno, muy bien. Ya sabía yo que era buen público. Bueno, este acto está organizado por el Departamento de Lengua en conmemoración del Día del Libro, que como sabéis es mañana. Y nuestro propósito con este acto no es otro más que acercar el mundo de la literatura, de las letras, acercar a los escritores a vosotros que sois nuestros alumnos. Y en este sentido hemos pensado que los referentes a veces los buscamos muy lejos y están muy cerca. Están tan cerca como que son vuestros propios profesores, algunos de ellos aquí sentados, algunos son de otros años y puede que no los conozcáis, pero todos vinculados al Matajove, y también vuestros referentes pueden ser tan cercanos como vuestros propios compañeros. Aquí tenemos a Sara Bueno, luego la presentaré, antigua compañera de este instituto. Así que sin más voy a presentarles, empezando por los que nos visitan y no están actualmente en el centro, pero siempre vinculados. Comenzamos por Gerardo Ruiz Alonso, que ha estado en este centro durante 19 años, actualmente es catedrático y doctor de Educación Física, tiene un montón de libros, 18 publicaciones aproximadamente. La última se titula Mi vida en chándal, una autobiografía de Gerardo Ruiz Alonso, candidato al Premio Príncipe de Asturias, muchos premios y también insignia de oro al Club de Natación Santolaya, el Premio Unipes, por decir el último. Así que bienvenido, Gerardo, muchas gracias por estar. Una compañera, una profe de filosofía, Susana Carro Fernández, estuvo con nosotros en el año 2019-2020, licenciada en Filosofía y doctora en Filosofía, colabora en numerosas revistas y también participa en proyectos de investigación para la Universidad de Oviedo. Así que bienvenida, Susana, a tu casa otra vez. Y también de fuera, pero bueno, la consideramos, por supuesto, como a todos, pero quizá un poquito más, a Sara Bueno Rodríguez, vuestra compañera que el año pasado estuvo en segundo de bachillerato, ahí sentada donde estáis vosotros, y ahora está al otro lado de la mesa como autora, así que para nosotros pues es una gran satisfacción. La obra que ha escrito en este mismo año y publicado 2022 es La madrugada del 14 de julio, os la recomiendo si no la habéis leído, de misterio, de intriga, muy interesante, y más si sabéis que ha sido escrita por uno de vosotros, por así decir. Bienvenida, Sara. Bueno, y nos quedan los de casa, que los de casa son Adrián Alonso Enguita, nuestro profe de filosofía que ha escrito muchas publicaciones. Filosofía del tiempo, El largo y patético adiós, bueno, muchos libros que tiene en su haber y que algunos conocéis. También de casa Rubén Pérez Zamanillo, que lleva con nosotros desde el 2008. En junio de 2021 publicó El mosaico de Coeli, lo tenéis en la Biblia y algunos a veces lo habéis leído seguro. También ha hecho una colección de 14 cuentos y es presidente de la Sociedad Asturiana de Educación Matemática. Bienvenido. De la casa también es Lluís Aike Iglesias, pero él firma como Aike Fernandi, así que si leéis sus libros, Aike Fernandi es su seudónimo. Ha escrito, entre otros, Invisible, con el que consiguió el premio Josefa Canellada de Literatura Infantil y Juvenil 2018, también lo tenemos en la biblioteca, y participa en revistas y traduce libros del inglés al asturiano también. Enhorabuena y bienvenido. Bueno, ya sabía yo que este público era muy bueno. Estáis todos presentados, no me he dejado a nadie, ¿verdad? Así que nada, vamos a empezar esta mesa redonda informal para que ellos nos aporten sus experiencias y vosotros, bueno, pues podéis conocer un poquitín más a todos estos profesores que han estado relacionados con el Matajove. Bueno,
Tengo una serie de temas, como ya sabéis, es abierta la mesa redonda, podéis seguir por donde un poco veáis. En principio, la primera pregunta o cuestión sería, yo creo que básica, ¿qué os motivó a empezar a escribir? ¿Qué os llevó a escribir? A ver quién quiere romper el fuego. Yo voy a contar una cosa, después que cada uno que saque las conclusiones que quiera y que pueda. Bueno, más bien que quiera, podemos todos sacar unas u otras. Hay un momento definitorio na miña vida, que lle 2003. 2003 nace el meu fillo. Y el único fillo que tengo y yo un parteaguas. Hay un Lluís después de y hay un Lluís antes de. Y el Lluís de antes de era un animalín. Simplemente me dedicaba a vivir. De acuerdo. Siempre quise escapar y ir a sitios. Y desde el principio estaba en la salita de casa y estaba escuchando programas. Y después oí una palabra, no sé, en inglés, en francés, en alemán. Y, tía, decía ya una tía mía, esto, ya sé decir willkommen en alemán. ¿No? Entonces siempre quise marchar. Y marché pues bastante temprano, a los 13 años empecé a ir a Inglaterra. A los 17, en 1984, fui a Estados Unidos, diome clase de historia un veterano de la guerra de Corea que se llamaba Ken Talcott. Las cosas desagradables siempre se aprenden. No porque fuera desagradable el nombre, sino porque me pidió a mí y a un polaco, en los tiempos en los que Solidaridad estaba de moda, el sindicato de Gdansk, en Polonia, pidiónos a los dos que diéramos una charla sobre nosotros y nuestro país, ¿no? Y la charla del polaco fue una cosa alucinante, muy guapa, con todo lo que pasaba, con la Hispalesa, con el Papa, con los astilleros de Gdansk, el sindicato Solidaridad. Y yo lo único que supe contar fue que iba al instituto y que los fines de semana y era un borracho social. Y de ahí supe que no sabía nada de quién era yo. Cuando volví, empeñéme en averiguarlo. Y en esa búsqueda, pues siempre iba con una libreta, con un boli y apuntando todo lo que me pasaba per fuera y per dentro. Sí podía decir que ya el origen de por qué escribí. Sí. Sigo yo por similitud con Lluís, no porque yo fuera una borracha social, pero podría, pero bueno. Más bien por cuestiones existenciales, porque como tú, yo también empiezo a escribir sin ser muy consciente de ello, pero para reflexionar un poco sobre mi condición como mujer, ¿no? Yo estudié filosofía y por aquel entonces el ámbito de la filosofía era un ámbito muy masculino, ¿no? Cuando hablaban mis compañeros, hablaban entre ellos. Para las pocas moces que estábamos allí, aunque participáramos en la conversación, no hablaban. Este tipo de cosas que vas viviendo y bueno, no te plantees demasiado porque convives con ello, parece algo normal y natural. Llega un momento en el que, gracias a la lectura de libros como El segundo sexo de Simone de Beauvoir, pues vas dándote cuenta de que no hay algo natural, es decir, hay algo cultural y podría cambiarse para mejor. Ese tipo de cuestiones son las que a mí me hacen empezar a escribir. Yo no escribo ficción, ni tampoco escribo por la necesidad de crear. Empecé a escribir para reflexionar sobre las cosas sobre las que leía, sobre las cosas que veía, las exposiciones a las que asistía o los conciertos a los que iba, ¿no? Y cuando yo empiezo a escribir, gracias a la lectura de otros libros que me conducen a reflexionar sobre el género, pues entonces empiezo a pensar mejor, a pensar mucho mejor. El hecho de ponerme a escribir y es lo que me ayuda a pensar más y mejor. Yo puedo tener una idea
vaga, difusa, pero a medida que voy pensando cómo la escribo, surgen más ideas, más y mejores siempre. Y por tanto eso hace que al final yo clarifique mucho más mis ideas y también, sobre todo, cuál tiene que ser mi situación en el mundo y en la vida como mujer. La necesidad de escribir surge en este caso entonces de la experiencia vivida, de las lecturas a las que yo tengo acceso y de la necesidad de pensar más y mejor en la vida en general y en mí en particular, porque como bien dice Lluís, el hecho de escribir y una búsqueda también interior, ¿no? Un encuentro contigo mismo. Y el hecho de escribir es lo que me permite pues reflexionar también sobre las cuestiones del feminismo y sobre la necesidad, digamos, de que las mujeres pues tengamos referentes y tengamos una genealogía y lo imprescindible que las mujeres también escribamos y intentemos no solamente a través de la vida, sino a través de la reflexión, pues cambiar el mundo. Y nada, doy paso al siguiente. Bueno, creo que ahora me toca a mí. A ver, en mi caso creo que la motivación de ponerme a escribir es un poco diferente de lo que habéis expresado vosotros. No sé muy bien por qué. Cuando estaba en la universidad, tenía 20 años, pues me dio por empezar a escribir cuentos, sin ninguna razón aparente, simplemente era como una especie de pulsión que tenía. Y bueno, hice algunos, salieron en la revista, por ejemplo, del colegio mayor en el que yo vivía y en algún fanzine y alguna cosa. Luego lo dejé un poco abandonado, nunca más volví a ello, hasta que en el año 2014-2015, a raíz de un personaje que se creó María, que la conocéis, es mi mujer, profesora de matemáticas en este instituto, que se llama la payasita Pi. Es un personaje que ella hizo para unos talleres de matemáticas para niños pequeños. Y bueno, pues a raíz de eso se nos ocurrió hacer unos cuentos de la payasita Pi, que fue la primera vez que en serio me planteé hacer algo un poco más profesional. Y me salieron 14 cuentos, que ahí están, sin publicar. Lo que me sirvió fue de experiencia y gracias también a otro profesor de este instituto, Javier, que ahora es profesor de la Laboral, me dio muchos consejos, él leyó esos cuentos y me dio muchos consejos sobre cómo estructurarlo, cómo organizarlo y cómo podría construir una novela a partir de ahí. Y fue la primera vez que yo pensé en intentar escribir una novela. Y me lo planteé muy seriamente. Lo que pasa es que el personaje de la payasita Pi ya lo tenía un poco cansado y me apetecía hacer otra cosa, que fue lo que me salió. Que yo, en el fondo, solo he publicado una novela. Es un thriller de ciencia ficción y la razón de escoger ese tema es porque son como mis géneros favoritos, el thriller y la ciencia ficción. De alguna manera a lo mejor estaba yo un poco harto de ver y de leer futuros inventados por otros y me apetecía inventarme el mío propio. Y para mí fue eso, fue un reto, fue pues plantearme un problema, ¿seré capaz de hacer esto? Una novela. Y eso fue la motivación, o sea, el plantearme si voy a ser capaz de hacerlo, intentarlo y bueno, parece ser que lo conseguí. Y a partir de ahí, eso. Yo no sé si voy a seguir escribiendo mucho o poco o más, son como eso. Para mí siempre ha sido algo relajante y que me resulta agradable. Entonces plantearme, obligarme a mí mismo a escribir eso, no. Si me sale bien y si no, pues seguiré con las clases de matemáticas, que eso sí que me divierte. Y nada más. Bueno, yo ya desde primaria empecé a escribir ya por parte de mi tutor, que me mandaba como... teníamos un blog en clase. Entonces, en ese blog principalmente estaba dedicado a noticias, cosas que a nuestros compañeros pues, les apeteciera escribir. Entonces, un día pues, me animé a escribir una historia corta. Y una tras ella, pues fui escribiendo una historia gigantesca que iba artículo por artículo y a mi profesor pues le gustaba. Entonces, en primero de la ESO, el día antes de empezar,
estaba muy nerviosa. Entonces, yo me dedicaba a leer historias de rollo juvenil. Y esa noche pues dije, oye, pues ¿por qué no empiezo a escribir mis propias historias? Y esa noche pues me puse primero a mano a escribir novelas de romance. Y luego más allá, en tercero de la ESO o así, pues empecé a interesarme más por la criminología y demás. Y empecé a escribir más sobre ese tema. Intriga y cosas así. Venga, va, que me toca. No tengo ni idea de qué contaros, la verdad. De hecho, ahora mientras estaba escuchando a mis compañeros, estaba intentando organizar algo en la cabeza para contaros, pero es que no tengo mucha idea. Así que voy a hacer lo que suelo hacer, que es contaros lo que me da la gana ahora. Entonces, lo que me apetece más contaros, mira, yo creo que esto de escribir tiene un punto impúdico, absolutamente, y hasta cierto punto temerario. Es decir, por un lado te desnudas, cuentas, empiezas a soltar cosas por ahí pensando que a alguien le va a importar lo que estás contando. Con lo cual, a mí hay un punto que me da mucha vergüenza en los libros. Y esto es algo que tuve que superar. En algún punto, no sé por qué, me apetecía intentar decir algo que tuviese algo de interés. Y yo no sabía si iba a ser capaz, y la única manera de conseguirlo al final es lanzándote a ello. Entonces es cierto que tiene ese punto impúdico donde tú coges y te abres y sueltas y cuentas. En el fondo el libro eres tú, aunque no sé si tendremos tiempo de hablar, después el libro se te escapa y empieza a hacer cosas raras y ya ni siquiera lo reconoces como tuyo. Me ha pasado de cogerme libros escritos hace años, me pongo a leerlos, no me acuerdo de nada de lo que escribí y lo voy leyendo y digo, no, mira las cosas que iba contando yo por aquí, ¿no? Pero como si fuese de otra persona, completamente. Pero es un punto de reto, es un punto de intentar dar un algo más, de desarrollar el pensar de otra manera que no sea siempre el hablar, de hacerlo por escrito y esa temeridad de pensar que tienes algo que aportar al gran diálogo, ¿no? En este caso yo escribo filosofía, escribo ensayo, que tienes algo que hacer ahí. No sé, a mí me da muchísimo respeto y además tiendo a idealizar. Idealicé a mis profesores del instituto, para descubrir que al final, idealicé a los de la universidad, para descubrir que todavía peores. Y, por supuesto, tengo idealizados a todos aquellos que se han atrevido a escribir y que han conseguido, no sé, permanecer en la historia, ¿sí? Que se les ha leído. Y, pues eso, temerariamente he dicho, voy a ver si soy yo capaz de entrar ahí con un punto de impúdico, como digo, y mucha vergüenza, a mí me da mucha vergüenza. A mí cuando alguien me coge el libro, me lo compra, no puedo más que darle las gracias, decir, joder, te está interesando un poquito de lo que he trabajado, que me lleva muchísimo trabajo, ¿no? De lo que he trabajado, o sea, no puedo más que agradecerlo, aunque hay gente que me lo compra y me dice, oye, te lo compro porque somos amigos y tal, pero no lo voy a leer. Y yo, me da igual, muchas gracias, de verdad. Te lo agradezco y es sincero, lo agradezco. Pero bueno, lo agradezco principalmente porque me da mucha vergüenza, mucha vergüenza. Entonces, pues bueno, no, podríamos hablar de muchas cosas, pero con esto vale. Venga. Hola, buenos días. Bueno, yo iba a decir soy un chaval. Era un chaval que nací aquí en el Cerillero, como vosotros. Entonces, en la época que me tocó vivir, los chavales que como vosotros venís al Matajoven, íbamos al Instituto de la Calzada y a otros sitios. Había tres opciones para estos chavales. Una academicista, que era ir al instituto, estudiar el bachillerato elemental, el superior, el COU y ir a la universidad. Casi toda la gente que hacía esto triunfaba, más o menos, en la vida. Había después otra que era la formación profesional que se daba en el Revillagigedo, que formaba unos chavales excelentes. El tejido industrial que había por entonces en Gijón se lo rifaba a esos chavales. Y había otra que los chavales que no querían ni estudiar ni hacer FP, pues se incorporaban rápido al mundo del trabajo. Tenían en el bolsillo 5 duros más que tú, pero eso era por poco tiempo. Entonces empezaban de aprendices o de pinches o lo que sea, ¿no? Me remito a esto porque en esa fase de estar en el instituto empecé a leer. Y yo creo que para escribir hay que empezar a leer. Por eso los profesores de lengua insisten continuamente en que no leáis solo ética para amador,
sino muchas más cosas que hay. Y entonces, pues, yo empecé a leer como un guaje tebeos, el Capitán Trueno, el Jabato, el Guerrero del Antifaz. Pero sí, eso me sirvió de motivación para meterme en el mundo de la lectura. Después novelas de Marcial Lafuente Estefanía, de vaqueros, increíble. Me acuerdo que simultáneamente escuchaba a los Beatles. Y bueno, más o menos fue un poco pues agrandando la gana de lectura, ¿no? Después empecé a leer otras cosas, como La Revolución Sexual, o el libro del joven, o cosas como Germán Gess, Lecturas para minutos, El lobo estepario, cosas de este estilo. Y después fui a aterrizar a unos libros que me llamaron mucho la atención, que eran un poco históricos y un poco de personajes como Albert Einstein, Perfil de un hombre, o Madame Curie. No sé, fueron unos libros que me dejaron un pozo y que me motivaron mucho, ¿no? Después, ¿qué pasó? Que me dediqué a la educación física. Fui a Madrid a estudiar la educación física y vi que había muy poco que en principio que esto era una asignatura María, que no lo comprendía, porque el ser humano no hay por un lado el físico y por otro lado la mente, sino que hay una cuestión integral. ¿Y qué pasaba? Que había muy poca bibliografía. ¿Y qué pasó? Que tuve que hacer una tesina a fin de carrera y entonces ahí empecé a investigar, a escribir y a plasmar. Bueno, no era una publicación, había que hacer 5 ejemplares, pero fue un punto de partida. A partir de ahí, pues empecé a hacer cosas que, claro, yo me considero de todos los que estáis aquí el menos literario, pero sí quizá el más didáctico, porque casi hice todos los libros para consultar y aplicar. Por ejemplo, muchos de ellos eran cuestiones físicas que yo hacía, que yo experimentaba, que yo entrenaba, que yo enseñaba en el gimnasio, en el campo de atletismo, en el campo de fútbol, donde sea, y que lo hice por plasmarlo en un libro que fuese a modo de manual y que se pudiese a partir de ahí llevar a la práctica, ¿no? Y así hice con muchas cosas. Y una faceta de las que más me interesó fueron los juegos y deportes tradicionales asturianos. De ellos escribí muchísimo, unos cuantos libros de bolos, de llave, de otros deportes, ¿no? Y me basé mucho, pues en las clases de educación física, pues a veces explicaba yo cosas a los guajes y siempre había alguno o alguna que levantaba la mano y me decía, profe, ¿y qué es ese juego de lanzar la barra? Lo hay en mi pueblo. Cuando yo no lo había visto nunca, yo sabía un poco la teoría. Y entonces, a partir de ahí, iba a hacer un trabajo de campo y tomaba nota de todo ello en el pueblo ese que me habían dicho y así continuamente y iba haciendo manuales y libros de este estilo. Y bueno, pues nada, llegué a hacer gran cantidad de este tipo de producciones que ya digo son menos literarias que los de mis compañeros, pero que bueno, ahí están y yo creo que sirvieron para una cosa muy importante, para prestigiar un poco el área de la educación física que en realidad, pues cuando yo empecé a trabajar había un claustro de profesores y unos profesores de educación física que está en Autoburroyo, cuando no debía de ser así. Y bueno, así fue como me motivó a empezar. Hay más cosas que podría hablar, pero bueno, no me voy a enrollar yo aquí toda la mañana, ¿no? Bueno, muy bien. Se me olvidó deciros también que si alguien tiene alguna pregunta o queréis hacer algún comentario o pregunta, levantáis la mano y aquí seguramente os responderán. Aprovecho que Gerardo precisamente habló sobre sus gustos en la adolescencia, en la infancia, de sus autores preferidos y demás, que era un poco la temática siguiente que os sugiero. Esos gustos que teníais en la infancia, algunos la tenéis más cerca, ¿verdad, Sara? Y en la adolescencia, cuando queráis. Yo quiero contestar eso por alusiones de Gerardo. No, porque a mí encantaba también, yo crecí con los tebeos, y con esos que decís tú, el Jabato, Claudia, Fideo, Crispín, todos esos, con Roberto Alcázar y Pedrín, todos esos tebeos que sacaba el franquismo último sobre los héroes patrios y demás, el Guerrero del Antifaz.
Y después esto, bueno, yo era salir de misa con mis padres, mi padre posaba una moneda de 5 duros en la mano y yo iba corriendo al kiosco y compraba el TVO. Después aficionéme a los extranjeros, a los Asterix y Obelix, a Tintín, al Teniente Blueberry, todas esas cosas. Y bueno, y aparte también de esos lecturas de adolescencia, como el Yo Estepario de Fernández, pues también estaba, yo tiré también para el tema de ciencia ficción. Y hay Isaac Asimov, me encantó, un ruso que vivía en Estados Unidos. Y ahí como adolescente leíme todos los magazines, ¿cómo se llamaba? Lucky Star. Y después ya les más series de la Fundación Imperio, La Mula y todas esas cosas que saco. Pero sí, bueno, con eso. ¿La pregunta cuál era? Vale, muy bien. Al final, vale, déjalo aquí, porque bueno, vale. Acabar las emociones. Pues yo una vez más sigo el hilo de Luis. Yo también iba a misa los domingos en Mieres y al salir de misa también me daban, no sé cuánto me daban, poca cosa. Íbamos al mercado, a la plaza y también compraba un cómic, pero bueno, compraba unos cómics que se llamaban Esther o el Don Mickey, algo así, ¿no? Y con ese bagaje literario llegué yo al instituto. Y poco más. Luego de ahí vínome el gusto por pedir para Reyes, siempre pedía un tomo de unas aventuras de Walt Disney, que bueno, eran varias aventuras, eran unos tomos gordos que yo disfrutaba el año entero, porque no penséis que me compraban mucha más lectura. A mi familia, yo vengo de una familia que, bueno, dentro de lo que cabe, bueno, mi madre no tuvo acceso a una gran educación, mi padre algo más, y entonces para ellos eso de leer era algo muy burgués, era algo de gente que tenía dinero y sobre todo era algo de gente muy folgada, de gente ociosa. Entonces lo de leer en casa como que, bueno, vale, de vez en cuando, pero lo importante era estudiar. El estudio y la lectura, esa lectura que te producía placer, no iba necesariamente de la mano del estudio. Entonces, bueno, yo, por supuesto, aunque mis padres hicieron mucho por mi educación, ellos los probes, esa faceta de la literatura como crecimiento personal, no la entendían demasiado. Si bien es cierto que en el salón de mi casa siempre hubo una colección, la obra completa de Víctor Hugo, con fundas así de piel y tal, todo muy aparente, pero como elemento decorativo. Porque, bueno, de hecho yo alguna vez cuando era pequeña acercábame a aquellos libros y empezaba un poco, pero dejábalo, porque desde luego que no estaba a mi alcance. Luego recuerdo también como cuando yo tenía como 11 años, una cosa así, apareció en España una colección que se llamaba Barco de Vapor, que fue una de las primeras colecciones de literatura infantil y juvenil. Y sí que yo en el colegio tenía amigues que ya tenían acceso a esos libros y bueno, pues yo pedía ya a mi madre que me comprara algo de aquello, pero bueno, aquellas compras eran pues en el cumpleaños, eran para Reyes, eran así como cosas extraordinarias porque era un divertimento, no era algo que necesariamente fuera instructivo. Bueno, entonces así más o menos yo llegué al instituto, en fin, pues poco leída, que queréis que os diga. Y luego en el instituto, bueno, pues por supuesto me encontré con toda la literatura española, que claro, a mí el Cantar del Mío Cid y La barba tan cumplida, pues cuando yo tenía 14 años o 13, pues aquello quedaba muy, muy lejos, ¿no? Yo decía, no era capaz de encontrar belleza alguna en aquellos versos, ¿no? O no eran capaz de encontrar textos que me hablaran a mí, que se dirigieran a mí, porque también era una literatura bastante ajena a lo que eran los intereses de aquella época.
Curiosamente, y como yo os paso también a los compañeros que acaben de hablar, mi acceso a la literatura fue a través de los cómics, pero bueno, no de aquellos cómics infantiles, sino ya cuando yo era un poco más mayorina, en la transición entre el instituto y la carrera. Ahí tuve contacto con los cómics de Alan Moore, un cómic extraordinario como Watchmen, y curiosamente fue Alan Moore el que me llevó pues a la lectura de Edgar Allan Poe o de Lovecraft. Es decir, empecé a introducirme por la literatura fantástica precisamente a través del cómic. Otro cómic que me marcó mucho en aquella época fue El Incal Luz de Moebius, que también me llevó de nuevo pues a leer a Jodorowsky y a introducirme o seguir en la línea de esa literatura de ficción. Esto tengo aquí apuntado, porque tuve que hacer memoria, aunque lo tengo por ahí en casa, pero ¿qué más leí en aquella época? Claro, Frank Miller y el Dark Knight. Ese cómic acercóme, algo que además aquí en Gijón era relativamente próximo, aunque bueno, yo como vivía en Mieres quedaba un poco lejos esto. El ambiente del Dark Knight y de los cómics de Frank Miller condújome hacia la literatura más vinculada a la novela negra. Y recuerdo la lectura enormemente placentera de Truman Capote, ¿no? Leer a Truman Capote y concretamente a Sangre Fría. Y bueno, en el momento en que tú vas descubriendo que hay novelas que te pueden gustar y que te pueden atraer, eso ya abre la puerta definitivamente a la lectura. Está claro que el origen de mi gusto por la lectura no fue los libros propiamente dichos, sino el cómic, pero fue una ventana muy agradable para luego encontrarme con obras literarias que me iban a enganchar definitivamente y que fue lo que de alguna manera inició luego la búsqueda y me llevó a descubrir pues novelas extraordinarias. Incluso me atrevería a decir que hasta el feminismo lo pude encontrar precisamente en esa literatura y en la literatura de ciencia ficción, porque fue, dejadme que lo busque otra vez, a través precisamente de cómics como Linkal, os decía, yo llegué a leer a Philip K. Dick y de Philip K. Dick pasé a leer a Ursula K. Le Guin, es una gran escritora de ciencia ficción, y de ella a Margaret Atwood, a la que por una serie de televisión, que es El cuento de la criada, pues todos conoceréis, ¿no? Entonces veis cómo precisamente el cómic es una puerta extraordinaria para iniciarse en la lectura y la literatura de ciencia ficción, que seguro que pues, muchos de los y muchas de las que estáis ahora aquí estáis leyendo literatura de ciencia ficción. Son puertas extraordinarias para luego iniciarse en otros tipos, digamos, de literatura pues más clásicos, y en ese mundo extraordinario y en contra de lo que decían mis padres, por supuesto, es posible aprender muchísimo, divirtiéndose con un libro entre las manos. Bien, yo coincido con ellos en el inicio a través del cómic. Afortunadamente yo no tenía que ir a misa los domingos. Pero mis referentes eran otros. En mi caso era Ibáñez, Mortadelo y Filemón, Pepe Gotera y Otilio, Sacarino, que los consumía, pero vamos, en cantidades ingentes. Yo, de hecho, el primer libro que leí fue Momo, de Michael Ende, en una varicela que tuve con 12 años. Porque yo es que veía un libro y decía, esto es un coñazo, está lleno de letras, necesito dibujos. Y la verdad que leí ese libro y me quedé fascinado, porque además me lo leí en 3 días. Y fue ese el primer libro que leí. Luego tuve un proceso un poco extraño. Yo no me puse a leer libros de verdad hasta la universidad. Y empecé, digamos, con una literatura un poco más truculenta. Yo leía a Charles Bukowski o a William Burroughs o cosas de estas. Pero lo mismo también, porque me pasó, en el mismo año leí El almuerzo desnudo, pero me leí El Lazarillo de Tormes y La vida del buscón Don Pablo, que me dejaron, no sé, esos 2 libros a mí me dejaron fascinado. No sé, quizás porque me di cuenta de que en realidad el mundo siempre ha sido el mismo y cambia un poco el envoltorio.
Luego de ahí, sí, pues ya seguí, sobre todo en la universidad, empecé a leer ya más cosas. Pero ya os digo que al principio yo la ciencia ficción la he tocado más bien después. Es decir, después de leerme toda la literatura esta un poco bruta y algunos que otros clásicos españoles, empecé a consumir ciencia ficción ahí, pero vamos, a dolor. No sé si me habré leído 100 o 200 libros de ciencia ficción y habré visto 1000 o 2000 películas de ciencia ficción. Y de ahí sí que, es decir, empecé, digamos, de una manera, porque tú comentabas ahora que fue la ciencia ficción la que te hizo llegar a otro tipo de literatura. Mi proceso fue un poco distinto, pero sí que es cierto que el cómic a mí me parece una puerta de entrada a la lectura tremenda. Además es que el cómic hay una enorme variedad de ellos en los que uno se puede aproximar. Otra cosa también que coincido con lo que habéis dicho es que si uno quiere llegar a escribir, primero tiene que haber visto cómo cuentan historias otros. Yo, por ejemplo, cuando me enfrentaba al reto de construir esa historia, estaba constantemente pensando en libros que había leído o en películas que había visto, sobre cómo... Porque de alguna manera la teoría, yo soy matemático, no he estudiado literatura, entonces la teoría la he aprendido un poco a base de prueba-error, y es fijarse en cómo otros cuentan las historias. Yo quizás soy más cinematográfico que literario, he visto muchas más películas que libros y mi manera de pensar a la hora de escribir va más por ahí, por ejemplo. A mí me gustaba más que, por ejemplo, la historia avance a base de diálogos que a base de que el narrador te suelta una chapa ahí de... No, pero bueno, sí, es decir, el inicio en la lectura es un poco coincidente en todos nosotros. Hemos empezado por el cómic, que es quizás lo más accesible. Otra cosa es luego los derroteros que toma, qué tendencias toma uno y otro. No sé, en mi caso, yo ahora lo pienso y digo, pero yo de verdad, de chaval, ¿qué hacía leyendo estas barbaridades? Pero bueno, supongo que será un momento en la vida de uno. Me pasó con el cine, yo disfrutaba con el cine gore y de lo más sangriento. Y ahora, pues yo qué sé, me ponen los puentes de Madison y me quedo a verla allí todas las veces que haga falta, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, yo tampoco es que me diferencie mucho de vosotros, la verdad. Yo empecé también con historias, sobre todo en primero de la ESO, empecé con historias de Jerónimo Stilton, principalmente. Después... novelas, luego empecé con la novela juvenil de romance, no sé si ahora se conocerá mucho, Bajo la misma estrella, Ciudades de papel. Luego ya fui por un tema más aventuras, ficción, algo con un tema más oscuro como Cazadores de sombras. Y luego ya me empecé a interesar por autores como Stephen King, Edgar Allan Poe. Y luego ya pues fui mezclando también con el cómic manga. Empecé a leer Death Note, The Promised Neverland, no sé si alguno lo conocerá aquí, no lo sé. Y ahora también estoy interesada en Oscar Wilde y poco más, la verdad. Tampoco es que tenga mucho historial de lecturas, pero el que tengo yo creo que fue calidad. Venga, voy a... por no seguir dando listados de cosas que me gustaban o no me gustaban y tal, voy a hacer lo que me da la gana, voy a conseguir que no me inviten nunca más a todo esto. Voy a contaros lo que yo no leí, ¿vale? Yo nunca he sido capaz de leer El Quijote, jamás en mi vida. O sea, lo he intentado varias veces, he empezado y lo he dejado todas las veces, ¿vale? Nunca he sido capaz de leer El Lazarillo, por ejemplo, que decía Rubén, lo he empezado, no he sido capaz de leerlo. La Regenta, nada, me expulsa en la tercera página. Si ya nos ponemos así chulitos, ¿no? El Ulises, nada, yo creo que la página 15 ya se me había caído y marché para otro lado. Y soy de filosofía, ¿eh? Ser de filosofía quiere decir que leo cosas muy raras que habitualmente a la gente no le suele gustar, es para un espectro, un mercado pequeñito. Y esto te da cierta humildad. Digo esto porque las letras, la literatura suele tener ese cariz de alta cultura, de algo guapo, noble, aristocrático casi, ¿no? Llegado a un punto donde te eleva o algo de esto. La literatura es para pasarlo bien, nada más que para eso, disfrutadla, leed lo que os dé absolutamente la gana, cualquier cosa.
el profesor de literatura, con todo su buen lengua, con toda su buena intención, os va a mandar leer. Por supuesto, tenéis que aprender a leer y tenéis que aprender a manejaros con ello. Y os va a dar muchas opciones. Yo recuerdo a mi profesor de lengua, que era un desastre, pero una cosa buena que tenía es que él llegaba allí y decía, tenéis que leer un libro. Y en vez de decirnos, os leéis este todo, nos daba un listado del copón para allá. Nos explicaba cada uno de los libros. Y gracias a eso, bueno, yo digo, y gracias a eso yo pillé algunos libros que me gustaron mucho. Y yo recuerdo a Lovecraft, el coger a Lovecraft, que es que... Y porque el tío de literatura cogió, empezó a contarme que aquello que lo ponía ahí, pero que era una basura, que eso que mejor que no lo leyese. Pues claro, eso ya fue en plan, buah, eso es al que voy de cabeza. Lo cogí y recuerdo un cuento de 10 páginas, que yo estaba solo un viernes por la noche ahí en mi tierna adolescencia, y mis padres habían marchado y me puse a leerlo y yo me cagaba por los pantalones de miedo. O sea, era un cuento aquello de terror que lo disfruté como un enano, no dormí toda la noche de miedo y a partir de ahí a tirar por ahí. Dices, ¿tú es gran literatura? ¿Qué más da? Tú a disfrutarla, que es para lo que sirve, para nada más. ¿Vale? Para pasarlo bien, esto es como las películas. No, es que a mí no me gusta leer, no, lo que pasa es que no has agarrado un libro que te guste todavía, ¿vale? Yo no soporto la literatura, decía Sara, de romances y cosas de estas. No la soporto, ¿sabes? Que no puedo con ella, Dios me libre. En general los bestsellers estos que tienen, no puedo con ellos, no me gustan. Me cojo otras cosas que son muy densas, muy duras y las disfruto, claro que sí, a mi manera y a mi rollo, pero es que es para esto. Entonces, ¿qué leías de pequeño? Pues muchos cómics, muchos tebeos, muchas mis movidas que eran mías. Recuerdo hace unos años que salía la polémica esta sobre si Harry Potter era buena literatura o mala literatura porque lo leían los jóvenes y no. Menuda chorrada de discusión, que esto es para pasarlo bien. Y si encima entráis en la literatura, entráis en las letras, claro, dices tú, estoy leyendo, cuando aprendes a leer... No solo que cojas velocidad en la lectura, sino que te vas fijando en ortografía, formas, maneras. Te lleva a mundos en los que tú no estás. La literatura tiene la virtud de ensanchar vuestra vida. Os va a llevar a sitios donde no seríais capaces de llegar vosotros solos, pero os tienen que interesar. Os tienen que interesar. Posiblemente haya libros que ahora mismo se os caigan de las manos y dentro de 10 años los disfrutéis como enanos. Es que seguramente a vuestra edad hay libros que no podéis. Pues en mis clases lo recordáis seguramente. Que os digo, mira, este libro ya lo podéis leer, pero este otro no. Es que ni se os ocurra abrirlo, que no estáis en edad de pelearos con él. Disfrutadla, es para eso. ¿Vale? Que entráis por los cómics, bien. Que entráis por terror, bien. Que entráis por novela romántica, genial. Que entráis por Harry Potter, voy por el cuarto de Harry Potter, se lo estoy leyendo a mi hija, ¿vale? Lo están disfrutando las nanas. A mí no me gusta nada, odio profundamente a Harry, a Hermione y a Ron, los mataba a todos, ¿vale? Pero estoy ahí leyéndolos. ¿Es buena literatura? Joder, pues para mi hija es estupenda, pero hay que fijarse. Bueno, he molestado suficiente, ¿no? Bueno, no sé si queréis hacer alguna conclusión. Como yo preveía, tenía unos 8 temas, hemos tratado 2 y lo sabía que iba a pasar esto porque, bueno, aquí tenemos a unos escritores que podríamos estar hablando muchísimo tiempo. Esto yo creo que lo que nos sirve es para pensar que necesitamos una parte 2, ¿verdad? Porque nos hemos quedado cortos, yo por lo menos me ha sabido a poco, yo digo que tenía un montonísimo de temas, da gusto oírles hablar. Haced si queréis alguna conclusión porque se nos ha quedado cortísimo, pero ya digo, esto requiere creo que una parte 2. Así que algo que queráis decir para concluir, los chavales ya se van a clase enseguida. A ver, yo me sé de gente cercana a mí que me dice, no, pues yo te admiro mucho porque escribir tiene que ser muy complicado, yo no sería capaz de escribir novelas porque es que no tengo imaginación, lo que sea. Yo, por mi parte, puedo recomendaros que si alguna vez sentís la necesidad de escribir lo que sea, aunque sean 2 frases, aunque sea una novela, lo que sea, que lo escribáis. Aunque penséis que después es una basura, vais a ir evolucionando con el tiempo. Entonces, tomaros el tiempo que necesitéis para eso, inspiraros, escribir, y cometed errores porque los errores son humanos, claro que sí. Y eso, que si alguna vez pues llegáis a un punto en el que decís, oye, pues sí, pues quiero dedicarme a esto, pues adelante, no tenéis que tener miedo de nada. A mí, Sara, que te hayas atrevido a tu edad a escribir, que te hayas aventurado, me parece una cosa tan admirable. O sea, yo estoy sorprendido. Cuando me lo dijo tu hermano,
Yo estaba sorprendidísimo diciendo, joder, pero qué gallarda es esta chica, que sí, que es capaz la tipa de coger y atreverse a escribir con lo difícil que es. A escribir se aprende escribiendo, leyendo y escribiendo. Y cometes errores y vas aprendiendo sobre la marcha. Pero lo difícil que es, el trabajo que lleva y que a tu edad te hayas lanzado a ello, a mí me parece una cosa absolutamente admirable. Lo sé por lo que me cuesta a mí, digo, joder, esta mujer, es que, ¿cómo se ha atrevido? Qué maravilla. Yo estoy alucinado contigo, la verdad. Yo, bueno, como conclusión, pues no sé, no mucho más. Yo espero que si alguno de vosotros tenéis una cierta inquietud por la literatura, que os animéis. En mi caso ha sido una experiencia muy satisfactoria. De hecho, yo estuve, el libro este lo empecé a escribir en el 18 y lo acabé en el 20, pero en realidad solo lo escribí durante los veranos. En el verano del 18, en el verano del 19 y durante el final de la pandemia, que el último mes me encerré cuando estábamos encerrados en casa. Pero durante todo el curso yo marchaba por la noche para la cama y en vez de, era jefa de estudios cuando en ese tiempo aquí, y en vez de ir para la cama con todas las movidas del instituto que no me dejaban dormir, decía, corta y ponte a ver qué haces con el pobre Cueli y con todos sus personajes. Y para mí, durante 2 cursos enteros fue una terapia y una manera de relajarme tremenda. Aparte de que, bueno, luego acaban saliendo, lo decía antes Adrián, a mí fue una cosa que me sorprendió, cómo tú tienes una idea pensada, pero luego esa idea como que crece un poco ella misma y te va llevando por donde quiere. No sé, yo, a toda la gente que tenga el mínimo interés, otra cosa es que luego puedas tener éxito o no con una publicación o petándolo, vendiéndolo, pero a nivel personal a mí me resultó una experiencia muy agradable, la verdad, y es recomendable. Sí, bueno, yo quiero decir nada más que en realidad los escritores no son para nada ninguna gente especial. Son como cualquier otro, a veces peores y a veces peores. La única diferencia igual puede ser que un escritor tiene una pregunta y intenta atopar una respuesta. Nada más eso, de diferente. De otra manera, todos los libros que a mí me recomendaron cuando estaba estudiando en el instituto, odiélos profundamente. Hasta después de más mayor que agarréme por alguno y dije yo, va, pues tan buenos. Y por último, nada más quiero hacer una reivindicación de la mujer en todas las facetas de la vida y sobre todo también en la literatura. Yo mencioné antes a Isaac Asimov, y era mi ídolo, o Tolkien con El Señor de los Anillos. Bueno, desde que descubrí a Los Desposeídos de K. Le Guin, de la escritora estadounidense K. Le Guin, esto dije, a mí estafaronme. Todas las historias de la literatura tuvieron quitándome a las mujeres de poder disfrutarles. Así que si veis a una mujer seguro que hay una buena lectura, aunque no tengan los planes de estudio. Nada más. Bueno, y ya para acabar con las mujeres, pues ya sabéis, todas las chiques que estáis aquí, pues animaros a escribir, que necesitamos nuestras genealogías, tenemos referentes buenísimos y que a ser imparables, por supuesto, chicas. Solamente para despedirme decir que, como dijo, no sé si fue Rubén o Adrián, que para poder escribir hay que escribir. Entonces hay que ser valiente, sentarse con unas cuartillas y el bolígrafo o el ordenador hoy en día y contar cosas. Antes había una cosa que se llamaban los diarios, que hacía mucha gente, especialmente les moces. Y un ejercicio muy sano hacer el diario, muy sano en el sentido de para aprender a escribir, para ser ordenado en ese tipo de cosas. Y ahí puedes contar pues todo lo que te pasa al día, todo
puedes contar viajes, puedes contar muchas cosas. Y estás estableciendo, pues bueno, un trabajo que te va a servir para poder llegar a manifestarte como escritor. Después lo de, como decía, si triunfas o no triunfas, publiques o no publiques, y otro tema, porque en un principio esto es una actividad lúdica, por lo menos a mí, el leer y escribir me producía satisfacción y era una cosa que me prestaba a hacer. Y entonces pues la hacía. Y eso yo lo que os digo a vosotros, que os preste, que leáis y que intentéis escribir, porque no surge así tan fácilmente como esta niña, como Sara ayer, ¿no? Que te felicito porque es muy joven y es una autora que publica y eso puede llegar a tener un futuro. Espero que lo tengas. Y nada, muchas gracias a todos por estar escuchando aquí a esta gente. Bueno, pues nada, ya concluimos este acto del Departamento de Lengua para celebrar el Día del Libro. No puedo decir nada más que gracias, Adrián, Rubén, Gerardo, Lluís, Sara y Susana. Un aplauso, gracias.